Amor y responsabilidad. Estudio de moral sexual, Juan Pablo II 44. El concepto de justicia para con el Creador. Nuestras anteriores consideraciones se situaban en el plano de la norma personalista. Al demostrar que la persona no puede ser objeto de placer sino únicamente objeto de amor, de ahí el mandamiento del amor, la norma personalista indica aquello a que la persona tiene derecho en cuanto persona. Así, el amor supone la justicia. Hay necesidad de justificar en el terreno sexual la conducta de una persona para con otra, de justificar, ya que se trata de personas, las diferentes manifestaciones de la vida sexual. He ahí el tema principal de nuestras reflexiones. Queda un problema aparte, a saber, la necesidad de justificar ante Dios la conducta del hombre en ese terreno. Lo hemos mencionado en la primera parte del presente capítulo, el valor de la institución. Se trata ahora de examinarlo con mucha mayor amplitud y más a fondo. La justicia es, a juicio de todo el mundo, una virtud cardinal y fundamental, porque es indispensable para el orden de la coexistencia de las personas y de la vida común. Al hablar de justicia para con el Creador, atribuimos a Dios la naturaleza de persona y reconocemos la posibilidad de relaciones interpersonales entre el hombre y Dios. Es evidente que semejante opinión supone el conocimiento y la comprensión, por un lado, de los derechos de Dios, y, por otro, de los deberes del hombre. Unos y otros se infieren sobre todo de que Dios es el creador del hombre. La fe fundada en la revelación muestra otra relación de dependencia entre el hombre y Dios. Dios es el Redentor que por la gracia santifica al hombre. La revelación nos permite conocer la obra de la redención y de la santificación, en lo cual aparece claramente que la actitud de Dios respecto del hombre es la de una persona respecto de otra, que esa actitud es de amor. La norma personalista determina, por consiguiente, en primer lugar las relaciones entre el hombre y Dios. Ahí está su origen. Recordemos los términos del mandamiento del amor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos, sin embargo, que en la base de esta norma, que recomienda el amor de la persona, se encuentra la justicia. De donde resulta que cuanto conoce mejor el hombre el amor de Dios para con él, mejor comprende los derechos que Dios posee sobre su persona y sobre su amor. B. Por lo mismo, toda la extensión de sus compromisos para con Dios y procura cumplir con esas sus obligaciones. Sobre la justicia así entendida se funda la verdadera religión. Según Santo Tomás, la virtud de la religión es una parte de la justicia. Tiene su origen en la creación. Dios es el creador, lo cual quiere decir que todos los seres del universo, incluso el hombre, le deben su existencia. No solamente no cesa el de darles la existencia, sino que también su esencia, reflejo de su idea eterna y de su plan creador, viene de él. Por vía de consecuencia, el orden de la naturaleza tiene su fuente en Dios, porque proviene de las esencias, naturalezas, de las criaturas y representa las relaciones y los lazos de interdependencia que existen entre ellas. En el mundo de las criaturas inferiores al hombre, criaturas privadas de razón, este orden se realiza por vía de instinto, a lo más con la participación del conocimiento sensible, el mundo animal. En el mundo de los hombres ha de realizarse de una manera diferente, es menester que sea aprehendido y reconocido por la razón. Ahora bien, esta comprensión y reconocimiento del orden de la naturaleza por la razón humana es al mismo tiempo reconocimiento de los derechos del Creador. Sobre él está fundada la justicia elemental del hombre para con su Creador. El hombre es justo para con Dios cuando reconoce el orden de la naturaleza y lo respeta. Pero hay más todavía. Para el hombre no se trata solamente de observar el orden objetivo de la naturaleza. Al conocerlo por su razón y al conformar a él sus actos,
participa del pensamiento de Dios y toma parte en la ley que Dios ha dado al mundo al crearlo. Llegar a ser de este modo particeps creatoris es un fin en sí y determina el valor del hombre. En esto consiste también la justicia para con el Creador en su sentido más profundo. A esta opinión se opone el autonomismo, según el cual todo el valor del hombre proviene de que es él su propio legislador, la fuente de toda ley y de toda justicia, Kant. Esta opinión es falsa. El hombre no podría ser su propio legislador más que en el supuesto de no ser criatura, si él fuese su causa primera. Pero, puesto que es criatura, puesto que depende de Dios en su existencia, y como las demás criaturas debe a Dios su naturaleza, es necesario que su razón le sirva a descifrar las leyes del Creador que encuentran su expresión en el orden objetivo de la naturaleza, y luego a formular, de acuerdo con ellas, las leyes humanas. Además, y sobre todo, la conciencia humana, guía inmediata de los actos, debe estar de acuerdo con la ley de la naturaleza. Solo entonces el hombre será justo para con el Creador. La justicia del hombre para con el Creador comprende, por lo tanto, dos elementos, la obediencia al orden de la naturaleza y la salvaguardia del valor de la persona. El valor de la persona creada, es decir, de una criatura que es una persona, reside en su participación en la idea del Creador. Con esta condición solamente es admisible su actitud respecto de la realidad y de todos sus elementos. Semejante actitud es en cierta medida amor no solamente del mundo, sino también del Creador. El amor del Creador está comprendido también, de una manera indirecta, pero sin embargo real. El hombre que se comporta correctamente frente a toda la realidad creada adopta, por ello mismo, indirectamente, una actitud correcta respecto del Creador, es por principio y radicalmente justo para con Dios. No hay ninguna justicia para con el Creador, si la actitud aceptable respecto de las criaturas, y sobre todo respecto de los hombres, está ausente. Volvemos así a la norma personalista. El hombre no es justo para con Dios Creador más que en la medida en que ama a los hombres. Este principio se aplica muy en particular a la vida sexual, de suerte que todas nuestras consideraciones centradas en el amor y la responsabilidad venían a ser al mismo tiempo un análisis de los deberes de justicia para con el Creador. El hombre y la mujer no pueden ser justos respecto de Dios más que en cuanto su manera de proceder recíproca responde a las exigencias de la norma personalista. La persona es una criatura selecta, porque refleja de una manera particular la naturaleza de su Creador. Creador de la persona, Dios es, por eso mismo, fuente del orden personalista. Este supera el orden de la naturaleza porque el hombre posee la facultad de comprenderlo y de poderlo determinar. La justicia para con el Creador exige, por lo tanto, en primer lugar la observancia del orden personalista, del que el amor es una expresión particular. Y el amor, a su vez, refleja principalmente la esencia de Dios. No dice la Escritura que Dios es amor. 1 Jn 4, 8. El terreno del sexo está en la naturaleza unido a la reproducción. El hombre y la mujer no son una excepción. Por vía de las relaciones conyugales, participan en la transmisión de la existencia a un nuevo ser humano. Mas, por cuanto son personas, participan a conciencia en la obra de la creación, son bajo este punto de vista participes creatoris. Por esta razón, es imposible comparar las relaciones conyugales con la vida sexual de los animales, sometida al instinto. Por esta misma razón, el problema de la justicia para con el Creador, inseparable de la responsabilidad del hombre por amor, se pone en todas las relaciones entre las personas de sexo diferente, lo mismo que en la vida conyugal. La responsabilidad en cuestión lleva a la institución del matrimonio, tal como lo hemos demostrado en la primera parte del presente capítulo. Es, pues,
necesario que en el matrimonio la reproducción vaya asociada a la procreación. En efecto, el hombre y la mujer, dos personas, no cumplen bien con sus deberes de justicia para con el Creador por el mero hecho de la reproducción. La persona rebasa a la naturaleza, y el orden de las personas al orden de la naturaleza. Por esto las relaciones conyugales no satisfacen a la justicia debida al Creador más que cuando se sitúan en el plano del amor, es decir, de una unión verdadera de las personas. Únicamente entonces los esposos son partícipes creatoris. Por consiguiente, la disposición para crear es indispensable en las relaciones conyugales, justamente porque el amor en el sentido precedentemente indicado está por encima de la reproducción.